buenos días a todos aquí en Argentina y buenas tardes a los panelistas que nos acompañan desde Bulgaria. Es un verdadero placer para nosotros desde ICBC y la Fundación ICBC participar de este encuentro. Hoy damos inicio al 15º encuentro de nuestro ciclo Puentes con el Mundo. En esta oportunidad, capítulo Bulgaria, con un enfoque especial en el sector de maquinaria agrícola. En este espacio exploraremos el potencial del mercado búlgaro y cómo las empresas argentinas pueden posicionarse y aprovechar oportunidades de negocios en este sector. Contamos con la valiosa participación de representantes argentinos en Bulgaria, quienes compartirán su conocimiento y su experiencia sobre este mercado. Comenzaremos el seminario con las palabras del ministro Jorge Perren, director nacional de promoción de exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a quien agradecemos por acompañarnos. A continuación escucharemos las palabras del embajador Alejandro Sottenmeier en la Embajada Argentina en Bulgaria, quien nos ofrecerá un panorama general del mercado y la relación económica bilateral entre ambos países. Seguido de esto, escucharemos al consejero Juan Ignacio Camio Basbaso, de la sección económica comercial de la Embajada Argentina en Bulgaria, quien nos compartirá una presentación sobre el mercado búlgaro de maquinaria agrícola, datos estadísticos, factores que favorecen a la demanda así como los desafíos que enfrenta el sector, haciendo hincapié en cuestiones legales y de implementación de programas de la Unión Europea, marcado de certificación y aspectos regulatorios, incluyendo la cuestión de la homologación de tipo para ciertos equipos. En el segundo bloque contaremos con las experiencias de empresas argentinas que ya tienen presencia en el mercado búlgaro. Nos acompañan Diego Falconi, del Departamento de Comercio Exterior de la empresa Lucianelli, Rodrigo Tolosa, responsable de Comercio Exterior de Richiger, y Juan Andrés Estari, representante de Comercio Exterior de Estari, quienes compartirán sus vivencias, oportunidades y desafíos en el mercado de Bulgaria. Como en todas las ediciones, los invitamos a dejar sus inquietudes en la sección de preguntas o respuestas o en el chat, que aparece en la parte de abajo inferior de la pantalla. Estaremos respondiendo a esas consultas a lo largo de las exposiciones o al finalizar. Al concluir el encuentro, enviaremos las presentaciones de datos de contactos y el enlace para acceder a la grabación. Con todo esto en mente y con una sesión interesante por delante, le damos la palabra al ministro Jorge Perren. Ministro. Bueno, buen día a todos. Gracias, Mariela. Bueno, voy a tratar de ser muy breve, como siempre. Solo quería primero decir que ya casi cerrando el ciclo de este año de Puentes con el Mundo, ya hemos superado los 2.500 asistentes, contando la gente que participa en vivo, como los que después posteriormente lo hacen por YouTube, que creo que es un número muy contundente, que ha superado las expectativas. Simplemente lo que quiero es, bueno, decir que el año que viene vamos a continuar. Estamos acá a disposición del sector privado para que nos indiquen si en particular les interesa algún otro mercado para priorizar ya para la edición 2025. Le quiero agradecer a la Fundación ICBC, a la embajada, al embajador Alejandro Sottenmeier. Quiero que sepan que el ciclo de este año, en todos los casos, fueron las propias sedes las que se presentaron voluntariamente, por decirlo así, proactivamente, para hacer los puentes con el mundo específicos de cada uno. Acá no fue que se le impuso a nadie hacerlo y que lo están haciendo por compromiso, sino que hay una iniciativa propia de las sedes, y en ese sentido le agradecemos muchísimo a Alejandro. Le quiero agradecer también a los participantes, a los expositores del sector privado, que nos van a brindar su tiempo para contar sus experiencias, sus tips que nos pueden dar, y que así beneficiar a otros empresarios argentinos a que puedan abordar ese mercado no tradicional. Y bueno, en fin, simplemente también agradecer a todos los que le han dado difusión a este evento, como CEPIME, otras cámaras que están colaborando también, y decir que quedamos más allá del propio Puentes con el Mundo de hoy, que tanto la Embajada como la Dirección Nacional de Promoción de Exportaciones, acá de Cancillería,
quedamos a entera disposición, ya sea por inquietudes de una empresa en particular, como de cámaras, grupos de empresas y demás, estamos para eso. Así que sin más, Mariela, te paso de nuevo la palabra y mil gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al embajador Alejandro Sotermeyer. Embajador. Hola, hola a todos. Estoy compartiendo la presentación. No sé si se ve. Perfecto, embajador, se ve. Sí. Ok. Bueno, antes que nada, quiero agradecer, seguir la línea de lo que dijo mi colega, el director nacional de exportaciones. Primero, agradecer al ICBC. Y tengo que agradecer esencialmente a mi colega, el consejero Juan Ignacio Came Babazo, que fue una iniciativa de él y una dedicación de él profundizar en este sector, que en realidad nosotros somos un instrumento para ayudar a... el mejor ejemplo son las tres empresas que están acá presentes. Nos da sentido a nosotros como diplomáticos poder serles útil en la medida que podamos ser. Ellos hacen su propio trabajo, llegando acá al terreno y buscando sus contrapartes. Bulgaria es uno de los países más pequeños de la Unión Europea, es uno de los más pobres, pero sin embargo no nos podemos quedar con esa primera simplificación. Bulgaria forma parte de lo que se conoce como los países de Europa del Este, que tras la caída del muro de Berlín sufrieron una transformación económica no exenta de problemas como conocemos en la Argentina, pero después de años de dificultades lograron una estabilidad. Tiene una población de alrededor de 6 millones y medio de personas. Ha sufrido una migración después de la caída del muro de Berlín. Eh, Sin embargo, es un país muy atractivo, tiene desde todo punto de vista la calidad de vida es alta. Eh, es un lugar hoy, un destino para turistas en la costa del Mar Negro. Es un país rodeado de montañas y tiene importantes llanuras y valles donde, gracias a Dios, la maquinaria agrícola argentina ha ganado un lugar. Para resumir sobre Bulgaria, Bulgaria es miembro de la Unión Europea, está a partir de este año forma parte del acuerdo Schengen, aunque no en forma completa. El acuerdo Schengen es lo que permite la movilidad de las personas. En este momento lo tiene por vía aérea y vía marítima, no por territorio, pero se espera que en los próximos 2 años o el año próximo esto se solucione. Igualmente no forma parte todavía de la eurozona, está en proceso, puede ser que sea el 2025, si no el 2026, y es un miembro de la OTAN. Argentina está presente en Bulgaria de muchas maneras. En este momento nos centramos en esta exposición en la maquinaria agrícola. Eso no quiere decir que en Bulgaria, desde la sección económica y comercial, trabajamos en los productos
de alguna manera estrella de Argentina, como la carne argentina, que es sumamente apreciada, los vinos argentinos y otros productos como la yerba mate. Y aunque parezca una cosa sorprendente, también llegan productos alimenticios como de Arcor, aunque no son importados directamente de Bulgaria, sino que vienen a través de importadores de otros países de la Unión Europea. En referencia al sector agrícola, que es lo que nos estamos en este momento enfocando, eh, mm, Bulgaria recibe fondos de la Unión Europea dirigidos al sector agrícola, y ya desde el Programa de Desarrollo Rural 2014 al 2020 buscaba mejorar la competitividad del sector agrícola apoyando la inversión. Esto es incluyendo la incorporación de bienes de capital, así como el fomento de la realización de upgrades tecnológicos para aumentar la producción, la competitividad de las exportaciones agrícolas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que el plan estratégico tiene como objetivo apoyar la transición hacia un sector agrícola inteligente, sostenible, competitivo y que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta Bulgaria? Bueno, tiene una sequía que afecta cada vez más a muchas regiones productivas agrícolas. Y no podemos dejar de mencionar el conflicto en Ucrania con la agresión rusa. Todo eso marca el contexto actual que vive la producción agrícola en Bulgaria. Tengo que agregar a eso que hay una inestabilidad política desde el año 2021 que no se logran, vamos por la séptima elección, no se logra formar un gobierno de coalición y hay gobiernos técnicos, cosa que dificulta la utilización de todos los fondos agrícolas. Esos son mensajes que nos transmiten productores, importadores y distribuidores. Bueno, a nivel maquinaria agrícola en general, las exportaciones argentinas, vemos que Bulgaria se encuentra entre los 10 principales destinos. Hablamos de maquinaria agrícola en términos generales. Comparte el octavo puesto con Turquía y es el segundo destino dentro de Europa que está precedido de Alemania. Bueno, aquí es lo que le mostraba. Juan Ignacio va a ahondar en estos detalles. Bulgaria fue el segundo destino de las máquinas de las sembradoras para siembra directa. Bueno, cómo se puede, desde nosotros estimamos importante trabajar en varias direcciones. Desde Bulgaria, por un lado, la difusión de la siembra directa. Esta difusión la podemos realizar de diversas maneras, que es lo que hemos estado tratando de hacer y podemos y debemos intensificarla. Primero con los productores, con una difusión del método y también de buenas prácticas. En universidades hemos tomado contacto con algunas universidades, las escuelas de agronomía, y la idea tiene que ser difundir o pedir poder hacer algunas conferencias, videoconferencias con
con técnicos y expertos de Argentina para ir formando a los jóvenes ingenieros agrónomos en esta manera como se produce esencialmente en Argentina. También el trabajo conjunto que realice el sector privado con APRESID y con el INTA. También mantuvimos conversaciones con APRESID para ver si podíamos coordinar el momento en que los productores búlgaros que utilizan la maquinaria argentina se podría hacer una prueba de campo. El último aspecto que consideramos importante es que las empresas argentinas participen en las ferias agrícolas, en la Feria Batagro, donde este año participó con un stand de la Agencia de Inversiones y CAFMA, varias de las empresas que estuvieron, mejor dicho, Richiger participó y con su importador participaron Crucianelli y Cestari. Por otro lado, bueno, por el lado de las empresas argentinas, las empresas argentinas que estén interesadas en el mercado búlgaro y en el de la Unión Europea, sugerimos que deberían interiorizarse en la necesidad de contar con el marcado CE, que es el requisito para poder comercializar sus equipos en la Unión Europea. Juan Ignacio va a ampliar con mayores detalles. Otro tema que es fundamental para las empresas de maquinaria agrícola es, y no solo para el mercado búlgaro, sino en un mercado donde ya hayan penetrado, es garantizar el servicio técnico, servicio postventa y la disponibilidad de repuestos, porque generalmente este tipo de maquinarias, sobre todo las sembradoras, requieren que en un corto plazo se utilicen de una manera intensiva y si hay algún tipo de desperfecto, la necesidad de contar con un servicio técnico que pueda llegar rápidamente donde están las máquinas. Bueno, con esto yo dejo la palabra a Juan Ignacio y a y al resto, a las empresas argentinas. Lo último que quisiera decir es que en Bulgaria mismo hay también otra propuesta que hasta ahora no tuvo lugar, que es, hay actores búlgaros que están procurando que empresas argentinas puedan eventualmente ensamblar, o sea, que haya exportaciones argentinas a algún tipo de joint venture y que ese producto pueda contar con otro tipo de beneficios y de ahí exportarse a otros países de la Unión Europea y no de la Unión Europea, pero de la zona de los Balcanes. Bueno, agradezco a todos y paso la palabra. Muchas gracias, embajador. Muy completa su exposición. Bueno, y ahora le pasamos la palabra al consejero Juan Ignacio Camio Babazo. Juan Ignacio. Bueno, buenas tardes, buenos días allá en Buenos Aires, buenos días a todos. En primer lugar, antes de pasar a la presentación, quería aprovechar para agradecer a Mariela Sosa y a todo el equipo de la Fundación ICBC, al ministro Jorge Perren y a todo el equipo de la Dirección Nacional de Promoción de Exportaciones, y también agradecer a los expositores que aceptaron y que gustosamente aceptaron y que la verdad que nos van a transmitir hoy también toda la experiencia. Cuando hablo de los expositores, hablo de los del sector privado. Esto lo quería mencionar antes de avanzar con la presentación. Les agradezco también por la posibilidad de poder presentar las oportunidades que ofrece el mercado búlgaro en materia de maquinaria agrícola.
Yendo a la presentación, bueno, acá, bueno, estamos en la carátula. Lo que sí les quiero mencionar es que la presentación tiene tres grandes bloques. El primer bloque hace referencia al sector agrícola en general y es un bloque que vamos a ir de lo general a lo particular, o sea, vamos a ir bajando de lo general a lo particular. En el segundo bloque está más focalizado en datos estadísticos de la parte de importaciones y de comercio exterior, en concreto de importaciones búlgaras de maquinaria agrícola. Elegimos para eso ciertos equipos porque la variedad en realidad es muy amplia, tuvimos que elegir un grupo de tipo de equipos, y la tercera parte está vinculada más a aspectos normativos que hace referencia en concreto a las cuestiones de acceso al mercado, ya diría, no solamente búlgaro, sino de la Unión Europea, para decirlo de una forma simplificada. En realidad es un poquito más que el de la Unión Europea, es el espacio económico europeo, pero para simplificarlo, vamos a hablar de la Unión Europea. Bueno, acá ustedes van a ver un slide que básicamente es un poco casi repetido, diría, hay una pequeña diferencia. Este slide lo decidí incluir, voy a decir la verdad, lo decidí incluir y repetirlo en cierta forma porque acá hay datos muy importantes, pero acá hay dos cosas que yo quiero que retengan en concreto, que es el dato de población y el dato de el hecho de que Bulgaria es miembro de la Unión Europea. ¿Por qué hago, si bien son todos los datos muy importantes, por qué hago referencia a estos dos en concreto? Hago referencia a estos dos en concreto porque en determinados aspectos van a aparecer a lo largo de la presentación y sobre todo en temas regulatorios, más que nada en lo vinculado a la Unión Europea y en algunas cuestiones vinculadas a los que podríamos llamar drivers o factores que facilitan o que podrían posibilitar un incremento en la demanda a futuro, que ese sería el segundo bloque. Estoy hablando del segundo y el tercer bloque. Voy a pasar rápidamente, como dije, de lo general, vamos bajando a lo particular. En primer lugar, quiero hacer referencia al peso del sector agrícola en Bulgaria. Estos son datos 2023. En el 2023 el sector agrícola explicó aproximadamente el 3,5% del Producto Bruto Interno. Lo que sí tengo que mencionar acá con respecto al 2023 es que, bueno, que 2023 y este año no son los mejores años para el sector. Esto se manifiesta, por ejemplo, cuando uno ve los datos agregados del 2023 en una caída de la participación del sector en el Producto Bruto Interno. Generalmente el sector de la agricultura participa entre el 4 y el 5%. Históricamente estuvo más, bueno, en los últimos años estuvo más cerca del 5% del PBI, pero como dije, 2023 no fue un buen año, hubo una caída, pero tenemos que considerar que ronda generalmente entre el 4 y el 5%. 3,5 es un número, digamos, no habitual. Esto me parecía importante remarcarlo. Sigo bajando un poco a lo general, a lo más particular, algunas características del sector. Bueno, el sector concentra aproximadamente el 6% del empleo total del país. Esto, junto con el dato de población y junto con otros factores que vamos a ir explicando, es importante tenerlo en consideración. Porque, bueno, vamos a explicar después un poco por qué. Bulgaria, lo mencionó muy brevemente el embajador, tuvo un proceso de emigración que estuvo caracterizado por pérdida de población total, pero también estuvo caracterizado por emigración del campo a la ciudad. Y estos son temas bastante importantes en lo que respecta a la maquinaria y a la tecnología. Por otro lado, bueno, quiero remarcar que aproximadamente el 41% del territorio de Bulgaria está catalogado como un área agrícola. Estos son 4.564.000 hectáreas. Ahora, lo que sí quiero remarcar de este dato que me parece interesante es que este dato de las 4.564.000 hectáreas surge del Plan Estratégico para el Desarrollo Agrícola y Rural que presentó Bulgaria en su momento y que fue aprobado por la Unión Europea por la Comisión Europea en diciembre del 2022. Menciono esto porque este dato no concuerda exactamente con el dato del censo agrícola, que nosotros seguimos bastante en la embajada, los datos del censo, los censos agrícolas de los últimos años, no concuerda exactamente con los datos del censo agrícola que fue en el 2020, que fue aproximadamente 6 millones de hectáreas catalogadas bajo la superficie o como área agrícola. Después lo que sí quiero mencionar es que en los últimos años, bueno, hubo un proceso después de que cayó, básicamente, después de que cayó el régimen en 1989, Bulgaria tuvo algo muy parecido a una estructura minifundista. ¿Qué quiero decir con minifundista? Que la propiedad estaba estructurada, para que ustedes se den una idea, eran pequeñas parcelas, eran muy pequeñas parcelas y había muchos productores, había muchas unidades de producción.
En el censo, si no me falla la memoria, en el censo del 2003, para que se den una idea, había aproximadamente 650.000 unidades de producción o unidades productores. Bueno, esas explotaciones agrícolas fueron bajando y en el censo del 2020 eran 132.000. Ahora, cuando hablo de la dimensión de las explotaciones agrícolas o de las unidades de producción, es bastante interesante, porque para que ustedes tengan la idea, en el 2003, o en el censo del 2003, censo agrícola del 2003, la unidad promedio de producción en Bulgaria era de 4 hectáreas. En el censo del 2010, la unidad promedio de producción era de 10 hectáreas. Y en el censo del 2020 era de 33 hectáreas. ¿Por qué menciono esto? Bueno, esto lo menciono por varios factores que me parece, como lo dije, vamos bajando de lo general a lo particular. Pero acá vamos a empezar a ya tener una idea del potencial, porque cuanto más, o sea, básicamente las hectáreas, ahora las unidades productivas son más grandes. Ustedes pueden ver que en Bulgaria hay 10.500 unidades productivas que tienen por arriba de las 50 hectáreas y que explotan aproximadamente, tienen una superficie que utilizan de 3.366.000 hectáreas. Es aproximadamente el 72% de la superficie catalogada, en el programa que hice referencia, catalogada como superficie agrícola. Ahora, a los inversores nos interesa, para tener una idea del sector, es dentro de ese grupo de hectáreas o dentro de ese grupo, cómo se van subdividiendo. Otra vez, vuelvo a bajar de lo más general a lo particular. Cuando digo cómo se van subdividiendo, hago referencia a qué tipo de agricultura tienen, a qué cultivos tienen, qué es lo que se hace básicamente en la tierra. Bueno, acá lo primero que tengo que decir es, como una especie de aclaración previa antes de avanzar, es que Bulgaria tiene una importante producción de la parte frutícola, tabacalera, y también tiene un sector vitivinícola fuerte. Eso no lo estoy incluyendo, no lo estamos incluyendo en esta presentación. En esta presentación estamos focalizando en la parte de cultivos industriales y la parte de cereales. Para que ustedes tengan una idea, en materia de cultivos industriales, aproximadamente en los últimos años, Bulgaria estuvo siempre alrededor de 1 millón de hectáreas cosechadas. Digo alrededor porque hay más o menos, van variando un poco en función de los años. Por ejemplo, en 2023, la cantidad de áreas cosechadas fue más baja en los cultivos industriales que en el año 2020. Más o menos, para que se dé una idea, creo que fueron alrededor de 950.000 hectáreas contra 1.020.000 hectáreas. Pero bueno, eso va sufriendo fluctuaciones todos los años, pero los gruesos son, en cultivos industriales, girasol. Más o menos en 2024 hubo 867.000 hectáreas que fueron cosechadas. En segundo lugar, la colza, hubo aproximadamente unas 80.000 hectáreas contra 129.000 hectáreas en el 2022. O sea, estamos hablando, perdón, en el 2023. Y también acá yo incluí la soja, pero lo tengo que incluir la soja, me pareció importante incluirlo. Lo que sí tengo que mencionar con respecto a la soja, que la soja es un porcentaje muy, muy chico. Para que ustedes se den una idea, en 2024 estuvieron afectadas unas 3.600 hectáreas nada más. O sea, es verdaderamente muy chico dentro del total, dentro de este millón que estamos hablando de hectáreas. Después, también está, bueno, la parte de cereales es muy importante. Más o menos en cereales siempre rondan alrededor de las 2 millones de hectáreas. En concreto, conforme la última campaña, fueron 1.973.000 hectáreas. Y acá el fuerte es trigo. De trigo, por la cosecha de trigo, se cosecharon aproximadamente 1.220.000 hectáreas. Después le sigue la cebada con 140.000 hectáreas. Bueno, el tricale, 35.000 hectáreas, avena, 13.000 hectáreas, arroz, 11.000 hectáreas, centeno, 8.000 hectáreas, y sorgo, que es muy chico también, bueno, sorgo de 3.000 hectáreas. Ahora, mencioné todos estos datos, nosotros entendemos que prácticamente la producción de cereales está concentrada en las unidades más grandes, en las unidades productivas más grandes. Las unidades productivas más grandes, si tomamos las que tienen base de 50 hectáreas y consideramos que esa cantidad de 10.500 unidades productivas, que tienen como mínimo 50 hectáreas y van de ahí para arriba, y manejan 3.360.000 hectáreas, estamos hablando de un promedio por unidad de 320 hectáreas. En eso consideramos que es el fuerte. Ahora sí tengo que mencionar algo. Es un promedio. 320 hectáreas es un promedio. En esas 320 hectáreas, como dije, la base está en 50 y de ahí va para arriba.
¿Y por qué digo es un promedio? Es un promedio y en ese promedio hay unidades más chicas y hay unidades más grandes. Hay unidades productivas de 2.000 hectáreas, de 3.000 hectáreas. Y tengo que mencionar que en Bulgaria incluso hay algunas unidades productivas, hay alguna unidad productiva que está cómodamente arriba de las 100.000 hectáreas y está considerado uno de los productores agrícolas más grandes de la Unión Europea. Yo menciono todo esto primero porque acá vamos encontrando, a diferencia de otros países quizá de la Unión Europea, algunas similitudes con Argentina, con lo cual facilita un poco entender la cuestión, y también porque en general este es un poco el target del sector, al menos para ciertos tipos de maquinarias. Bueno, esto es una presentación global, digamos, que fui de lo general a lo particular. Ahora quiero pasar a la segunda etapa. Uy, perdón, me salté un slide. Quiero pasar a la segunda parte, que estamos hablando ya de las importaciones de maquinaria agrícola. Acá lo que tengo que decir, antes de avanzar sobre las importaciones de maquinaria agrícola, es que para ciertos tipos de equipos, Bulgaria también tiene producción propia. Bulgaria tiene producción propia, por ejemplo, bueno, en toda la parte de cabezales para cosecha. Tiene producción propia en equipos de labranza, arados, discos. Es fuerte en la parte de silos, o sea, en la parte de post cosecha tiene también toda la parte de producción de silos. Ahora, lo que sí quiero decir, dos detalles con esto antes de avanzar en la parte de equipos de siembra, que es lo que estoy mostrando acá en el slide. Lo que sí quiero decir con esto es que con la producción búlgara, desde ya que no se alcanza a cubrir la demanda, y de hecho se ve en el hecho de que las grandes empresas internacionales y muchísimas empresas no grandes también, dentro de las internacionales no tan grandes, sino también medianas, están presentes en el mercado con importaciones, por supuesto, que es de lo que vamos a hablar ahora. Eso es una cosa que quería remarcar. Y la otra cosa que quería remarcar es que la producción local, por lo que estuvimos viendo, está fuertemente orientada a la siembra tradicional. Y esto me parece que no es un dato menor, después lo vamos a cruzar un poco con los porcentajes de utilización, de cómo se utiliza la siembra tradicional versus la siembra directa, que también lo voy a incluir más adelante en la presentación. Pero quería mencionar estos dos factores, estos temas que me parecen importantes. Yendo a la parte de importaciones de equipos de siembra directa, nosotros estuvimos buscando, el primer acercamiento nuestro es estadístico, estuvimos buscando datos estadísticos y no encontramos, o sea, no se encuentran datos estadísticos por abajo del 2016. Observamos que las primeras importaciones, por lo menos reflejadas estadísticamente, de equipos de siembra directa en Bulgaria empiezan en el año 2017. Cuando empieza en el año 2017, el principal importador era Inglaterra, era Reino Unido, en realidad dentro del Reino Unido, Inglaterra, después seguía Rumania y en tercer lugar aparecía Argentina, pero eran importaciones mucho más diversificadas. Después empiezan a cambiar un poco los números, Argentina empieza a crecer y ya para el 2022 y 2023, Argentina se convirtió en la principal fuente o lugar de origen de las importaciones de equipos de siembra directa. Para que ustedes se den una idea, aproximadamente en el 2023, aproximadamente las importaciones de equipos de siembra directa de origen argentino representaron el 43% de las importaciones totales de Bulgaria, frente a Inglaterra con el 29% y Alemania con el 11%. Estamos hablando de un número que está por arriba de los 4.500.000, 4.600.000 dólares aproximadamente. Eso es en 2023. En 2024 estimamos que el número puede ser similar, porque con los datos estadísticos que tenemos a septiembre ya estamos por arriba de los 3.500.000. Y también estimamos que hay algunas operaciones que todavía que se pueden llegar a concretar en el futuro próximo y que esto va a reflejarse ya sea en el 2024 o en el 2025 en los números. Esto en cuanto a siembra directa. Nosotros también incluimos acá una referencia a los equipos de siembra tradicional, método tradicional. ¿Por qué la incluimos? Para compararlo un poco con la siembra directa. Porque en base a un factor que lo voy a mencionar después, pero lo voy a tener que mencionar ahora también en este punto, Bulgaria hace aproximadamente 4 o 5 años casi no tenía siembra directa. Cuando uno ve cuánto era la siembra directa en Bulgaria, para que se den una idea, era aproximadamente de toda la superficie que bajo cultivo, ¿no? Era el 1%, estamos hablando aproximadamente. En estos 4 años creció al 4 o 5%. Aproximadamente, digo los números, ahora digo por qué digo aproximado, 4 o 5%. O sea, es un crecimiento de un 3-4%.
Y esto se va reflejando, en cierta forma se refleja en los números, uno ve que siembra tradicional es mucho más alto, porque no nos olvidemos que aproximadamente entre el 95 y el 96% es siembra tradicional en Bulgaria, pero uno también ve que va creciendo la siembra directa. Aclaro que los porcentajes son aproximados porque no contamos con datos oficiales, sino que los datos que nosotros tenemos es por los contactos y con los contactos que tenemos con importadores y con distribuidores. Entonces, algunos distribuidores dicen 94%, 95%, 96% de siembra tradicional. Siempre están por ahí los datos, en función de con qué importador o distribuidor hablemos. Pero sí me parece importante el comparativo con la siembra tradicional para tener una idea de que la transición, de que puede haber una mayor transición, esa mayor transición es posible y que viendo cómo fue la progresión en función de cómo fue creciendo en los últimos años también el uso de la siembra directa. Para que se den una idea, en siembra tradicional, Bulgaria importó 62 millones de euros en 2022 y aproximadamente 60 millones de euros en 2023, contra 6 millones de euros en 2022 para equipos de siembra directa y 10,5 millones de euros para equipos de siembra directa en 2023. Ahora voy a pasar a la parte de cabezales. Bueno, Bulgaria importa cabezales. Hay empresas argentinas que tienen participación en el mercado, que están en el mercado búlgaro. Bulgaria, a pesar de producir cabezales para cosechadoras, Bulgaria también importa. Dependiendo de los años, hay años que importa más, que importa menos. Encontramos en el periodo 2017-2023, osciló entre 7 millones de euros y 16 millones de euros. El pico fue los 16 millones de euros en el 2022. Bajó un poco en el 2023 a casi 11 millones de euros. Argentina tiene una participación, digamos, con altibajos. Hay años, el año del COVID, por ejemplo, no se registraron exportaciones de Argentina o importaciones procedentes de Argentina, pero, por ejemplo, en el 2023 y en otros años, Argentina siempre ocupa entre los primeros lugares. En concreto, en 2023, Argentina es el tercer lugar de proveniencia de los cabezales para cosecha. O sea, el primero es Alemania, si no me falla la memoria, sí, es Alemania, después sigue Letonia y después sigue Argentina. Argentina y Letonia están muy, muy juntos. Es interesante el caso de Letonia porque Letonia incrementó su presencia muy fuertemente en los últimos 2 años. Pero somos bastantes, por lo menos desde la embajada, somos bastantes optimistas con este producto. Voy a decir por qué somos optimistas. Primero, hay empresas argentinas que tienen muy buena reputación, que están operando hace ya muchos años en el mercado y siguen en el mercado después de muchos años. Y cuando hablamos con los importadores, hablamos con los distribuidores, nos dicen que hay muy buena aceptación del producto, a pesar de los altibajos en el comercio exterior, ¿no? En las exportaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, porque están ingresando en este momento nuevas empresas exportando al mercado búlgaro para el caso de cabezales de cosechadoras. Esto es muy reciente, los embarques fueron básicamente hace muy poquitas semanas atrás, operaciones que se concretaron muy recientemente. Bueno, después voy a pasar, perdón, voy a ir. Bueno, pasando acá tenemos otro equipo que es la parte de Tolvas. No me voy a extender mucho porque también va a estar acá Cestari contando un poco esta parte de este tipo de equipos, un poco de la experiencia que tiene. Ellos están exportando al mercado búlgaro, así que no me quiero extender en este producto porque quiero pasar a un tema que considero muy importante, que es la parte del bloque 2. A ver si esto, disculpen, a ver, bueno, me parece, no me está pasando la presentación. Pará, disculpen. Bueno, pulverizadores de arrastre. Quiero pasar a este tema que me parece muy importante, que son factores que favorecen la demanda. Lo voy a mencionar, lo mencioné en cierta forma a lo largo de la presentación, pero el porcentaje de utilización del método de la siembra directa con relación a la siembra tradicional fue creciendo en los últimos años. Básicamente hace 4 o 5 años andaba alrededor del 1%. Creció aproximadamente la siembra directa al 4 o 5%, esto ya lo mencioné. Después
Acá acuérdense que al principio yo les hablaba del tema de la población y el tema de la inmigración. Bueno, están los factores vinculados a los recursos humanos. No es un tema menor, es un tema bastante importante. Hay una inmigración fuerte del campo a la ciudad, lo cual genera un tema de mejor utilización de recursos, más tecnología, porque falta mano de obra, básicamente, en el campo. Después, bueno, el tema de la Unión Europea, los upgrades tecnológicos y la importancia de la reducción de emisiones de gases de efectos invernaderos. Acá la siembra directa puede cumplir un rol importante en este tema en concreto, a diferencia de la siembra tradicional, porque requiere menos consumo, básicamente. Y después está el problema del agua y la necesidad de mejorar la administración del agua. Bulgaria sufrió sequías y está teniendo algunos problemas también en las últimas campañas de altas temperaturas en los veranos y sobre todo concentradas, por ejemplo, en la última campaña, 10 días seguidos de altas temperaturas muy por arriba del promedio, lo cual afectó bastante al sector. Bueno, factores que pueden ralentizar la incorporación de nuevas tecnologías. Tenemos por un lado, bueno, los voy a mencionar muy rápidamente, los precios, los factores climáticos que los mencioné, las sequías y las altas temperaturas, algunas demoras en las ejecuciones de programas, sobre todo vinculadas a la parte de financiamiento de la Unión Europea. Y acá menciono la estructura de la propiedad agrícola, pero esto es un factor relativo, es relativo porque se está un proceso de concentración muy fuerte, entonces ya no están tanto con el tema del minifundio y los que producen son más que nada los grandes o los medianos grandes conforme los estándares de acá, locales. Quiero hacer una referencia ahora a un tema muy importante y antes de avanzar en este tema, porque sé que el tiempo nos apremia, quiero decir que todo esto de mercado CE, de aspectos regulatorios, lo quisimos incluir porque hay muchas consultas de empresas que cuando hablamos con Cancillería, nos contactan directamente las empresas y hay muchas consultas de empresas por estas cuestiones y porque es fundamental entender este tema de la cuestión regulatoria y concretamente del mercado CE. Juan Ignacio, Sí. perdóname, Juan Ignacio, que te interrumpa, pero te quería pedir si podemos ir redondeando, porque si no, no nos van a Sí, dar sí, tiempo para vamos, posiciones sí, más. sí, vamos a redondear. Eh, Sí, igual te quería, para tranquilidad, que estas exposiciones, estas presentaciones van a estar disponibles también después, con lo cual no se va a perder nada. Así que te agradecería redondeando y te pido disculpas. no, no, por favor, disculpa, pido yo disculpas si me extendí un poco más, es mucha información que estoy intentando de concentrar. Sí, el tema del mercado CE, los que quería avisar en dirección de lo que está hablando el ministro, de lo que dijo el ministro Perren, es que por supuesto que está acá en la presentación y hay un estudio bastante más extenso que elaboró la embajada este mismo año y que está publicado en el portal Argentina TradeNet para los que les interese con muchísima información. Nosotros incluimos el mercado CE porque es un requisito sine qua non para ingresar al mercado, no solamente búlgaro, sino de la Unión Europea, porque el mercado, que las empresas cuenten con el mercado CE, que sería básicamente un proceso de certificaciones o de declaraciones de conformidad que permiten hacer la certificación, es lo que le permite el derecho de libre circulación para los productos dentro de la Unión Europea. Es obligatorio y es muy importante. Todas las empresas que quieran participar que quieran ingresar al mercado, tanto de Bulgaria como de la Unión Europea, tienen que tener el mercado CE. El mercado CE es un tema técnico, es un tema que requiere lineamientos técnicos y requiere también de consultoría técnica en muchos casos para verificar que los productos se adecúan a la normativa europea. No quiero entrar en muchos más detalles por una cuestión de tiempo. Acá les dejo los 6 grandes pasos que recomienda la Unión Europea para el tema de mercado CE. Por supuesto que tienen muchas cosas muy puntuales y que requieren hablar en detalle. Pero bueno, la embajada estamos disponibles para eso cuando necesiten. Está el estudio que preparamos en Argentina TradeNet y estamos a disposición 100%. Es un tema que seguimos con muy de cerca. Bueno, quiero pasar, disculpen si me extendí un poco, quiero pasar la palabra ahora, bueno, pasar a los próximos oradores. Desde ya, muchísimas gracias y cualquier cosa estamos para servir. Muchas gracias, Juan Ignacio, muy detallada y completa la exposición. Como dice, hay mucha información que, como siempre dice Jorge, estas actividades son un disparador para futuras acciones. Así que bueno, el tiempo apremia, así que seguimos y le pasamos la palabra a Diego Falconi, del Departamento de Comercio Exterior de la empresa Crucianelli. Diego. Bueno, buen día, buenas tardes para los que están del otro lado. En principio, bueno, extender el agradecimiento en nombre de la empresa, en nombre propio, por la convocatoria, por darnos este espacio para contar un poco nuestra experiencia.
la cual voy a resumir en tres etapas, haciendo una suerte de cronología. Eh, Nosotros estamos trabajando en el mercado búlgaro desde 2019, 2020. En realidad, en el 2019 comienzan los primeros contactos. Este, Luego de eso, en el marco de Agritécnica ya se realiza el primer acuerdo, se realiza posteriormente las visitas a fábrica y todo lo que conlleva al inicio de una relación comercial de este tipo. El mercado búlgaro, sinceramente, no estaba en el radar. Sí, la zona, sí podríamos decir el conjunto de países entre Rumania, Bulgaria, Serbia. No hay que olvidarse de que entre Rumania y Bulgaria se produce la mayor cantidad de girasol del resto del continente europeo. Así que esos son algunos puntos importantes. Eh, Hubo que descubrir el mercado, hubo que entenderlo, pero sobre todo hubo que plantearse el desafío como empresa argentina de ir a competir de visitante en Europa contra los líderes europeos. Eso creo que fue también uno de los puntos, más allá de querer desarrollar un mercado, fue uno de los puntos de decir, tener la oportunidad de medirnos hasta dónde somos capaces, cuánto somos capaces de cambiar para mejor, para adaptarse, para entrar dentro de un estándar al cual el consumidor europeo está acostumbrado. Eh, Ni hablar también de lo que comentaba Juan recién, el hecho de el marcado CE, las certificaciones u homologaciones, dependiendo del caso, del tipo de máquina o cómo se ingrese al país. La cuestión que para el año 2020 ahí se inicia prácticamente ya con las primeras órdenes de compra y los primeros embarques. Eso lo podríamos resumir como una primera etapa. Para nosotros fue un orgullo porque nuestro distribuidor hizo un trabajo previo de investigación durante un año y medio entre todas las marcas fabricantes de siembra directa del mundo. Ha contactado gente de Canadá, de Australia, de Argentina mismo, de Brasil, y al final de la lista como que había dos o tres potenciales más fuertes y bueno, se ha decidido por nosotros y creo que estamos respondiendo con creces. Dentro de la segunda etapa y ya teniendo la contraparte establecida y ya teniendo un objetivo conjunto y claro, eso para nosotros es fundamental. Para nosotros no es acompañar al distribuidor, sino es ser parte. Estamos juntos, trabajamos en conjunto en función de un objetivo común, mutuo. No es acompañarlo. Por lo menos desde ese punto de vista lo entendemos nosotros. Con todo lo que eso implica, ¿no? Inversiones de tiempo, de viajes, de desarrollo, de cambio, de adaptaciones de productos. Dentro de esa segunda etapa y ya con las primeras máquinas en suelo búlgaro, hubo que empezar a entender la realidad. Una cosa es un viaje previo para ver las condiciones del suelo y qué tipo de tractores tienen, en el caso de sembradoras, ¿no? Y otra cosa es poner las máquinas a trabajar. Entonces, obviamente van a ir surgiendo cosas y obviamente hay que ir dándole solución a esas cosas, cosas que por ahí por alguna cuestión se realizan de manera distinta. Gente que no conoce, que no sabe que se está iniciando en la siembra directa. Eh, Eso, aparte de ser un desafío, también hay que ser muy responsables a la hora de informar, porque el daño a veces que se provoca por desinformación en cuanto a lo que es la siembra directa es más grave que alguna otra cosa, ¿no? A lo que voy es, hay que explicar todos los procesos, hay que explicar bien que la siembra directa es un sistema que no es
tener una máquina de siembra directa. Lo mismo pasará con el embolsado, luego Rodrigo lo dirá, pero son sistemas en los cuales Argentina es bandera, es potencia, y tiene que haber una explicación clara de las cosas y de todos los procesos. Y después tiene que haber una apertura a que si esos procesos deben ser de alguna manera ajustados por alguna razón, hay que tener la apertura como para hacerlo. En eso hemos trabajado muy fuerte en difundirlo a medida que se iban ganando en cantidad de máquinas y en diferentes modelos para grano fino, para grano grueso. A medida que íbamos incrementando, íbamos adquiriendo, perdón, experiencia, porque las máquinas estaban en diferentes zonas, porque las máquinas eran usadas por diferentes tipos de productores. Hay que entender también, y si se quiere una opinión bastante personal, el productor agropecuario o el gran productor agropecuario en Bulgaria es un hombre de negocios, no un productor agropecuario. Y actúa como tal. Y todo lo que hace lo hace en función de eso. Luego hubo que ir adaptándose a cuestiones que son más, si se quiere, propias del continente europeo, a estándares más altos en diferentes aspectos. Estándares más altos en lo que es calidad, estándares más altos en lo que es la prestación de servicios, la rapidez, la comunicación. En Europa están acostumbrados a otra cosa y Bulgaria obviamente no está exento a eso, entonces hubo que adecuarse como empresa, hubo que adecuar el producto y armar un paquete para que en esta segunda etapa las cosas vayan mejores y obtener mejores resultados. En una tercera etapa, que ya es la que estamos transitando, con un nombre, eso no es fácil lograr, pero con mucho trabajo y con muchísimo trabajo de nuestro distribuidor de la empresa Green Ground, él ha logrado posicionar a la empresa entre las grandes, como decimos habitualmente, haciendo mucho ruido, pero con cuestiones reales atrás de eso, ¿no? Con resultados reales, con clientes satisfechos, con gente que se ha involucrado en la siembra directa y que ve el beneficio y que ahora está de alguna manera dando testimonio, si se quiere, de que sí funciona. Quizá con la receta más búlgara, pero sí funciona. Y tener la apertura de eh, ir acomodando las cosas. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que la mayor parte de los tractoristas, de los operarios, eran personas que no hablaban inglés, que apenas hablaban búlgaro y que no todos tenían el mismo nivel técnico, si se quiere. Entonces, una solución que tuvimos que implementar fue la traducción de los monitores de siembra y toda la operatividad al idioma búlgaro. Ese trabajo se hizo en conjunto. Hoy por hoy, si se quiere, es un diferencial, pero sabemos que es útil para el operario. Y como eso podría mencionar varias cosas. Para ir cerrando, porque no me quiero extender, si me preguntan qué es lo que tenemos que tener en cuenta, eh, hay que hacer mucho trabajo en encontrar la contraparte ideal. Creo que son puntos comunes para cualquier mercado, pero Bulgaria tiene algo especial, que es la conexión con Europa del Este y también con el resto de Europa. Eh, Siempre decimos que resolver el quién después nos facilita el hacia dónde y el cómo. A veces se encaran las cosas desde otro punto de vista. Primero vamos a tal lugar, bueno, sí es importante determinar un mercado, pero es muy importante determinar con quién. Y cuando esa contraparte está llena de empuje, de pasión,
y que cree en el producto argentino y que cree en la ingeniería argentina y en la responsabilidad de las empresas argentinas, eso tiene muchísimo valor. Lo que es servicio, ya lo comentaba tanto el embajador como Juan, lo que sea servicio es crucial, es fundamental. Les doy un ejemplo más, una de las empresas líderes en siembra de origen alemán, en Bulgaria su distribuidor tiene 6 mecánicos por cada vendedor. Así que imagínense la estructura de servicio con la cual estamos compitiendo. Eso es fundamental. Y después, bueno, las oportunidades están y si bien hay que ser realistas, es un mercado chico, pero tiene un grandísimo potencial, tiene una aceptación, en el caso nuestro, de la siembra directa, que se está dando mucho más rápido en Bulgaria que en Rumania o que en algún otro país limítrofe de la zona. Así que para nosotros es más que satisfactorio y bueno, seguimos para allá. Muchas gracias, Diego, por compartir tu experiencia. Bueno, estamos con tiempo, así que con poco tiempo le pasamos rápido la palabra a Rodrigo Tolosa, responsable de Comercio Exterior de Richiger. Diego, Rodrigo, perdón. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Quiero empezar agradeciendo la invitación para participar de este evento. Mi nombre es Rodrigo Tolosa, soy responsable de comercio exterior de Richiger Maquinarias. En este momento estoy trabajando en Chile, así que les pido perdón en caso de que haya mala conexión. Les comento que Richiger es una empresa con más de 60 años de antigüedad, especializada en la fabricación de maquinaria para trabajar bajo el sistema Silo Bolsa. Fabricamos todo tipo de índole de embutidoras, extractores y toda maquinaria vinculada al sistema Silo de Bolsa. Eh, Como ya lo ha comentado Diego y bueno, Juan Ignacio también lo ha comentado, los pilares de la maquinaria agrícola argentina en promoción son la siembra directa y el sistema Silo Bolsa como sistema de almacenaje seguro y flexible. Nuestra empresa exporta actualmente a unos 23 países, donde se trabaja con distribuidores o representantes. En Europa actualmente tenemos distribuidores en Rumania, Italia, Alemania, Lituania y ahora recientemente en Bulgaria este año. El mercado búlgaro posee un potencial de expansión en maquinaria agrícola, dadas las superficies agrícolas en crecimiento. Eh, Yendo al caso en sí, nuestra empresa comenzó el trabajo de inserción en el mercado búlgaro desde un comienzo trabajando con la Embajada Argentina. Ellos nos facilitaron los informes sobre el mercado búlgaro, que fue información vital para empezar a estudiar la inserción en dicho mercado. Con esto, en mayo del 2023, hicimos la primera inserción. Fuimos parte del primer stand de Argentina en la Feria Batagro de Bulgaria. Con la información que teníamos, sabíamos que había serios problemas en el almacenaje de grano, tanto sea por especulación de precios o por problemas logísticos, ya sea de los granos producidos en Bulgaria, como también de los granos provenientes de otros lugares, como por ejemplo Ucrania, que es un factor común que suele estar en toda Europa. Luego de esa primera visita a la Feria Batagro, volvimos con mucha información que la fuimos trabajando, en el cual se analizó información sobre los precios de la competencia, las características de los equipos en dicho mercado, lo cual determinó que existían competidores que tenían equipos con diferentes configuraciones de menor capacidad a las nuestras, con ciertas prestaciones diferentes, pero bueno, también en el punto más importante capaz que con precios un poco más competitivos que los nuestros. Como ya hemos hablado, o lo han dicho tanto Juan Ignacio como Diego, la certificación CE es un factor muy importante para lograr una inserción dentro de Bulgaria y del resto de los países de la Comunidad Europea, dado que esto no solo facilita por una cuestión, digamos, de financiamiento, digamos, propia de los equipos cuando son comercializados en el mercado búlgaro, sino también
con respecto a las normas de seguridad que cumplen dichos equipos. Por eso es una exigencia muy importante de los distribuidores o los importadores de maquinaria en la Comunidad Europea. Desde un comienzo la empresa, los distribuidores que tienen actualmente han certificado propiamente ellos, porque es una posibilidad que cada importador certifique una marca con el certificado CE. Nosotros hemos avanzado, actualmente tenemos la certificación CE de nuestros productos, lo cual nos da cierta cintura para seguir avanzando en buscar nuevos distribuidores en Europa sin ningún tipo de problema. Y bueno, nosotros luego de un año de estar trabajando con la información, con los contactos que trajimos de la primera visita que tuvimos en Bulgaria, en mayo de este año se decidió participar nuevamente de la Feria Batagro. Con los contactos que teníamos armamos reuniones previas donde se trató de organizar todo previo a la feria. En esto colaboró mucho la embajada. Siempre tuvimos mucha colaboración de parte de la embajada. Creo que en nuestro caso la inserción de nuestro equipo tuvo que ver mucho con la ayuda que tuvimos desde la embajada, tanto sea de la parte de información como también en la posibilidad de tener contactos con potenciales distribuidores y trabajarlos conjuntamente para potenciales reuniones. ¿Qué fue lo que hicimos este año? Y bueno, la verdad que pudimos cerrar con un distribuidor que actualmente compró nuestros equipos y lo está promocionando en el mercado búlgaro. Una de las cosas que hicimos también al momento de introducir nuestros equipos fue replantearnos la estrategia de inserción, ¿sí? Ya que el mercado europeo cuenta con equipos justamente de menor capacidad, de menor prestación y de menor costo. Entonces, nuestra estrategia de promoción se basó en promocionar los equipos que nosotros fabricamos como equipos de alta eficiencia y de gran capacidad de trabajo, lo que le permite al productor reducir los costos de tonelada embolsada, reduciendo las horas de trabajo, las horas de tractor y la facilidad de trabajo al momento de usarlos. Esto, en cierta manera, ayudó a justificar la inversión en estos equipos, diferenciándonos del resto de la competencia. En un segmento a lo mejor más chico, donde hay productores, grandes productores que por ahí, digamos, buscan este tipo de tecnología. Y además, una de nuestras estrategias fue posicionar los equipos de una manera diferente al resto de la competencia, dado que normalmente cuando se habla de embolsado de grano, se entiende que es necesario una embutidora de grano entero, un auto descargable para alimentar la embutidora y una extractora de grano al momento de tener que sacar el grano dentro del silo bolsa. Nosotros nos promocionamos en este equipo de manera tal que era necesario simplemente un kit de equipos que incluía una embutidora de grano entero y una extractora con una batería de trasvase que me permite utilizar la misma extractora como un elemento de carga a la embutidora. Eso elimina en cierta manera el uso del auto descargable en determinadas situaciones, debido a que en Europa es muy común que los equipos, la gente, el productor trabaje traslado de grano con camiones, ya sea volcadores o con acoplados volcadores. Entonces, de esa manera se podía trabajar con estos dos equipos, logrando que la inversión inicial para trabajar en el silo bolsa sea menor que en el caso que debieran adquirir un auto descargable. Pese a todo esto, actualmente la empresa está trabajando en el desarrollo de nuevos equipos que están adaptados a las necesidades de Bulgaria y del resto de la Comunidad Europea, en el cual se busca tener un equipo más competitivo en cuanto a precio, pero también con prestaciones menores que se adapten fácilmente a la forma, digamos, del mercado que se trabaja en Bulgaria. Digamos. Es muy común ver en Bulgaria alimentar las embutidoras, por ejemplo, con una pala mecánica, que es algo que no es común en Argentina o en muchos países más desarrollados. Y bueno, creo que también tiene que ver con la adaptación de otras cuestiones del equipo a los usos y costumbres de los productores. Actualmente estamos programando participar de la Feria Agra, que se va a realizar en enero de 2025, donde empezamos a exponer nuestros equipos. Y bueno, la idea es promocionar la técnica, promocionar la marca y seguir trabajando en el desarrollo de nuevos equipos adaptados a este mercado y a usos y costumbres diferentes a los que son, por ejemplo, en Argentina.
Así que resumiendo, creo que en nuestro caso mucho tuvo que ver la embajada en el desarrollo y en el desembarco de nuestros equipos en Bulgaria, porque han colaborado de manera muy eficiente, no solo en la información, sino también en la colaboración de armar estas reuniones previas a las ferias que nos ayudaron a poder, digamos, contactarlos a los potenciales distribuidores y acercarnos de una manera tal, digamos, que permitamos, digamos, justamente lograr detectar y cerrar los primeros embarques a Bulgaria. Así que básicamente ese es nuestro caso. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por compartir tu experiencia. Ahora le pasamos la palabra a Juan Andrés Estari, Muchas gracias. representante de la empresa Estari. Gracias, Rodrigo. Hola, Juan. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Juan Andrés Estari, también de Industria Metalúrgica Estari. No quiero ser muy redundante porque, bueno, tanto Diego como Rodrigo explicaron muy bien desde el punto de vista de nosotros, las empresas privadas, cómo uno desarrolla mercados y cómo se van dando las aperturas de los mercados, países eh, y cómo uno tiende a desarrollar. Voy a contar un poquito la experiencia, pero se asemejan mucho a ambos casos. Nosotros empezamos a exportar a Europa desde el año 98. Eh, viene un, en la primera tolva se exportó arriba de un barco entera, ensamblada, eh, y desde esa primera exportación que fue a Suecia, eh, hay una anécdota de mi viejo que fue a un supermercado IKEA en Suecia y se dio cuenta de que la tolva la tenía que desarmar como desarmaban los muebles IKEA. A partir de eso, la tolva se empezó a desarmar. Y bueno, desde el año 98, gracias a Dios, no paramos de exportar. Nosotros, tanto nosotros como Diego Crucianelli y Richiger, nos focalizamos en un producto, no hacemos tanto, entonces eso nos permite también ir mejorando nuestro propio producto a los diferentes mercados, nos permite especializarnos y a su vez esos desarrollos al mercado, como decía el ejemplo de IKEA, que empezamos a desarrollar las tolvas, nos permite mejorar el producto, ya sea para el mercado propio, sea Argentina, o llevar a nuevos mercados. Por ejemplo, lo que nos permitió, después hay datos, un ingeniero lo podría explicar mucho mejor, pero hacer esto con el tema de abulonado, parte donde se soldaba se empezó a abulonar y eso le da mayor flexibilidad, por ejemplo, nosotros a la tolva y demás. Exportar nos permitió mejorar en muchos aspectos nuestras unidades. Lógicamente, hay cosas que se pueden aplicar y cosas que no. Por ejemplo, también yo voy a desvariar un poco para no redundar con lo que explicaron los chicos, pero por ejemplo, en la Unión Europea hay países donde las unidades no pueden ser de transporte más ancho que 2,55 o 3 metros. Estas son cosas que nosotros tuvimos que adaptar a nuestras unidades, pero en el mercado argentino lógicamente no lo trajimos porque no es necesario. El ancho nos da ciertos beneficios que al ser angosto tenés que adaptar las unidades para inclinar el tubo, la estabilidad de la unidad y demás. Así que uno aprende y ve qué cosas se pueden adaptar y qué cosas no. Después, respecto a, bien siendo focalizado en el mercado de Bulgaria, nosotros exportamos al mercado de Bulgaria desde el año 2014-13. En ese tiempo no lo hacíamos con un distribuidor búlgaro. Nosotros siempre teníamos distribuidores en Suecia, Alemania, España, Francia, que llegaban a Europa del Este. Certificados, estamos certificados, hacíamos la certificación a través de nuestros distribuidores. Eso nos quitaba todo el reniegue de lo que ya la certificación, nos decían que teníamos que ir mejorando, adaptando a la unidad, cambiando, lo hacíamos, pero el proceso lo hacía el distribuidor. Todo eso tiene su pro y su contra, pero te sacaba todo el engorro de llevar a cabo la certificación y posteriormente la homologación.
pero el distribuidor de Francia decía, bueno, hay gente en Rumania que quiere vender. Eso implicaba una doble comisión, porque él quería amortizar el proceso de certificación, entonces lo cobraba, nosotros le vendíamos al de Francia y el de Francia le vendía al de Rumania. Entonces, por primera vez, el año pasado empezamos a certificar nosotros como empresa argentina y no quedar ligado a eso, sino poder nosotros dar la certificación a los distribuidores. La certificación, después de esto tampoco quiero dar mucho, salvo que tengan alguna consulta, pero no es lo mismo certificación que homologación. La certificación es una autodeclaración donde vos decís que tu producto es seguro. Ojo, y tampoco que se confunda, mi certificación no es la misma que la de Crucianelli y que la de Richiger, porque todos tienen requerimientos distintos. Capaz que una asembladora puede tener mucha más tecnología que la tolva, de hecho la tiene, pero capaz que la certificación de la tolva, como transporta en ruta y circula mucho en ruta, requiere mucho más nivel de certificación, detalle y seguridad que una asembladora. A ver, no digo que sea así porque no conozco al detalle lo de la asembladora, pero es lo que nos explicaron en muchos casos. Y no digo que tampoco lo de la asembladora sea fácil, pero digo, cada uno tiene su certificación y posteriormente la homologación. Después, otra cosa muy importante es que nosotros, más allá de representar a nuestras propias empresas, representamos a Argentina. Nos hemos encontrado con casos en lo personal donde una buena empresa argentina, como entró primero Crucianelli, donde tenemos el mismo distribuidor, nos conocía a nosotros. Y con el caso de Crucianelli decir, no, los argentinos están trabajando bien, necesitamos una empresa como que fabrique este producto. Entonces, tenerlo a Crucianelli fue un empuje grande que nos ayudó a nosotros a entrar con el distribuidor. Pero también nos ha pasado el caso contrario. Esto no es lindo, pero es una realidad donde hay gente que le sale una venta porque le consultaron desde el país que sea de fuera Argentina, que le han comprado y esa empresa vendió. Nos ha pasado con empresas brasileras y argentinas. Después Diego o Rodrigo puede explicar, puede que tengan algún ejemplo o no, donde vendieron y no prestaron el post-servicio que Diego mencionaba. O no, o dijeron, no, mira, nosotros hacemos la tolva así. Y no se adaptaron, no le dieron interés. Entonces no, me ha pasado y no, lo menciono porque duele, es decir, no, mira, ya probamos con producto argentino y discúlpame, no, los argentinos son todos iguales, los sudamericanos no son. Entonces, exportar no es porque sale la posibilidad de vender. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad y compromiso, porque está bien, nosotros podemos hacer quedar mal a nuestra propia empresa, pero estamos representando a un país. Y eso, bueno, después depende de cada uno. Digo con lo que nos encontramos. Encarar el comercio exterior no se encara porque nace la posibilidad, sino que hay que encararlo con compromiso y responsabilidad. Hay que adaptar mucho, como explicó Diego, y hay que desarrollar mucho también. Rodrigo ahondó un poco en este tema. No quiero extender más, quería mencionar aspectos que no hayan mencionado ellos. Después es un poco todo lo mismo. Bueno, No sé si alguno tiene una pregunta. muchísimas gracias, Juan, por compartir tu experiencia. Bueno, quiero agradecer a nuestros disertantes y a cada uno de todos los presentes por acompañarnos. Estos encuentros son posibles gracias a la colaboración de la Cancillería y las embajadas argentinas en el exterior, así que agradecemos sinceramente el apoyo por llevar este ciclo adelante. Y le doy la palabra al ministro Jorge Perre, pues ya estamos en tiempo para... Igual se respondieron un par de preguntas ahí por el chat, así que para que dé las palabras de cierre, ministro. Mariela, Sí, perdón que interrumpa. perdón. No, perdón. Y que yo no agradecí, perdón,
un desagradecido total. Quiero agradecer a todos por invitarnos, por dejarnos contar nuestra experiencia. Y bueno, y que la embajada a nosotros nos ayudó mucho porque el año pasado, si no hubiese sido por la embajada, no hubiésemos tenido stand, no hubiésemos podido dar a conocer y demás. Perdón, era eso. Bueno, muchísimas gracias. Sí, estamos un poquito excedidos con el tiempo, pero creo que fue muy fructífero. Le agradecer de nuevo a la Fundación, a la Embajada por las presentaciones que prepararon. Juan Ignacio, de vuelta, disculpas por haberte apurado sobre el final, pero realmente si no nos excedíamos, pero sé que quedan todos ustedes a disposición, como siempre, de las empresas. De nuestra parte, decirle a CAFMA, a otras cámaras también del sector, a las agencias provinciales como de ProCórdoba o Santa Fe y demás, que estamos acá a disposición para ya ir planificando en acciones de promoción en esto de Puentes con el Mundo o otro tipo de acciones, misiones comerciales y demás para el 2025. Estamos acá para escuchar cuáles son los mercados que quieren priorizar, qué acciones quieren priorizar. Estamos para ayudarlos. En definitiva, como dijo Juan, acá se trata de, somos todos de Argentina, así que todos ponemos un granito de arena porque ese es nuestro equipo en definitiva, y no una empresa en particular, sino si fuéramos todos separados sería mucho más difícil, y ya Juan contó cómo el ingreso de una empresa ya da crédito para que ingresen otras, así que bueno, agradecido en ese sentido. Les robo un minuto más, le quiero dar el cierre al embajador Villegas, que se sumó recién, perdón, al inicio de la reunión, no cuando hicimos la apertura, pero que tiene una gran experiencia en este sector específicamente y en mercados justamente no tradicionales. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, un gusto ver acá al embajador Meyer y a Juan Ignacio y a los que han dado su testimonio. Me quedo yo soy director de inteligencia comercial. La Dirección de Inteligencia Comercial en la Cancillería lo que está haciendo es precisamente tomar esto que decía Juan Andrés. Una maquinaria en siembra directa representa un país, un método. Hay que recordar que la FAO en el año 2000 nos dio un premio por la contribución de Argentina a la seguridad alimentaria mundial. ¿Y por qué? Por la agricultura de conservación a partir de la siembra directa, que es el 90% de nuestro suelo. Entonces, simplemente eso quería ofrecerles la Dirección de Inteligencia Comercial para ese aspecto, más allá que nosotros día a día, ustedes si son usuarios de Argentina TradeNet, se cargan oportunidades comerciales, se ven en los importadores, eso existe, pero también hay un segundo anillo que es el círculo virtuoso de producción de alimentos de la Argentina que va desde la semilla de Raquel Chan resistente a la sequía hasta el servicio satelital del INVAP meteorológico para el productor y en el medio la silobolsa y en el medio la maquinaria agrícola. Esa historia virtuosa, exitosa de producción de alimentos de la Argentina no ha sido visibilizada de manera integral hasta ahora. Y lo que estamos tratando es precisamente eso. Por eso leemos con mucha atención los cables muy buenos que mandan los colegas de Bulgaria. Creo que Bulgaria puede ser una cabecera de playa sumamente interesante, no solo para Europa del Este, sino también para Eurasia más adelante. A mí me tocó ser embajador en Mozambique, abrir la embajada en Mozambique, un país con 36 millones de hectáreas arables, la misma superficie de la República Argentina, todo para producir. Y la cabecera de playa nuestra natural fue Sudáfrica, donde CAFMA, Apache fue y armamos el centro experimental, digamos, en la muestra experimental de siembra directa, participamos en ferias, así que están haciendo un trabajo excelente y cuenten con nosotros para acompañar este proceso. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo martes.
Muchas